algo que vamos a compartir mucho es sobre cómo el Señor primero nos rescató de la muerte. Y por mi parte yo diría que nunca pude reconocer la muerte hasta que vi por primera vez vida. Y yo no entendía bien los propósitos del Señor en mi vida. Antes de conocer a mi esposo, era como religiosa, se puede decir. Creo que en un sentido Dios siempre tenía un plan para mí, pero yo no lo podía entender antes. Y yo diría que el proceso de conocer a Jesús tomó un tiempo más largo que solamente el bautizo y ya hacer lo que él haría. Me consideraría que fui una chica muy terca, rebelde, con mucha apariencia con mis padres, huérfana desde niña, pero aunque tuve algunos padres sustitutos, siempre sentí huérfana. También yo caminé mucho en mentir, mentía muchísimo, muchísimo mentía. Y creo que algo que más me entristecía es cómo no podía ser yo misma tal cual era, porque siempre tuve que ser para las personas. Si, por ejemplo, yo no quería perder a Yuda, yo quería hacer lo que Yuda le gustaba. Si yo no quería perder a mi hijo, yo quería hacer lo que él. Entonces yo siento que en el trono de Dios habían muchas personas y nunca estuvo como Dios. Pero cuando más yo me sentía como queriendo complacer a todos, creo que fue exactamente a mis 7 años, yo por primera vez vi una Biblia. Y siempre me acuerdo que lo primero que el Señor me resaltó fue un pasaje donde decía, cuando alguien te da en una mejilla, ofrécele la otra. Y yo lo leí como cientos de veces ese mismo pasaje, solo porque mi padre había escrito algo ahí, mi verdadero padre había escrito como ofrécele el cachete y me llamaba la atención, pero quería como llamar o contarles que así el Señor llamó mi atención con ese pasaje. Si alguien te da en la mejilla, ofrécele la otra. Y la primera vez que vi una Biblia no fue precisamente en una iglesia, ni siquiera en la misa que yo iba, fue entre uno de los libros que tenía mi padre. Después de eso, yo me leí de verdad, a mis 7 años, yo me leí los evangelios por primera vez, solo que no entendí nada, pero me parecía tan entretenido cómo Jesús sanaba, cómo Jesús obraba. Ian el otro día me dijo, mamá, ¿a qué le tiene miedo usted? Y yo le dije, a nada. Bueno, sí, algunas cosas, pero en referente a lo físico, a nada. Porque desde niña fui muy valiente, no tenía miedo a la oscuridad, ni los típicos miedos de alguien que es niño, ¿no? No había eso en mí. No sé a qué lado me está llevando, esto, pero el punto es que yo siento que el Señor me eligió antes que yo decidiera decirle sí. Yo siento que Él me eligió antes que yo le dijera sí. Y miren, desde mis 7 años hasta tal vez mis 34 años. Fue un proceso muy largo en el cual me metí en cada cosa. Este mundo realmente está caído porque podría decir que mis épocas más oscuras fueron cuando, eh, desde niña, en el momento que él llama mi atención, también la oscuridad. Entonces, en ese proceso que yo estaba como queriendo saber quién era él, me había leído el Apocalipsis, me acuerdo, voy a leer el Apocalipsis, no sé si les pasó a ustedes que
cuando van a leer, tal vez el Apocalipsis. Ahora al leer el Apocalipsis ni lo puedo leer porque para mí es como puedo sentir todo la gloria del Señor sobre nosotros en eso. Pero de niña lo había leído y yo siempre había una parte que me resaltaba cuando habla sobre la gran ramera y la gran Babilonia, y yo decía, ¿y dónde? ¿Eso es real? ¿Eso va a ser real? Quiero decir que desde muy pequeña yo me daba cuenta que mi vida no era real. Mi vida no era real. Porque si Dios existía, esa no era una vida real. No porque no se parecía a la Biblia, sino porque siempre me produjo que yo vivía en una mentira. A veces me pregunto, de tanta maldad que el Señor me sacó, de tanto abuso, de tanta inmoralidad, de cómo el enemigo me llevó hasta la brujería a través de mi mamá. ¿Cuántas veces yo le rezaba a Dios para que no me descubran mis mentiras, creyendo que Él me estaba ayudando? Creo que lo que más me arrepiento de todo es de haber deseado la muerte de mi abuela. Porque sentí que no era una persona que me comprendía, entonces era rebelde, ¿no? Y yo no he hablado mucho sobre esto, creo que Boris más, sobre el maltrato que tuvo. Crecí en una vida de mucho maltrato. Y muchas veces me pegaron injustamente. Entonces, por esa razón, yo empecé a dejar de creer en Dios. Entonces, eso que dice la Biblia no es real. Porque todo lo que me pasa en mi vida no es de un Dios que es bueno, existe. Y me empecé a alejar de Él. Después, cuando murió mi abuela a mis 14 años, todo de mi vida se trata sobre 7 años. Es interesante. A mis 7 años, a mis 14 años, murió mi abuela. Entonces mi vida cambió. Me trajeron a Santa Cruz. Peor. Tenía muchos lujos. Me perdí. Hasta no encontrarme más. Estaba totalmente perdida. Doy gracias a Dios que nunca le agarré el gusto a la droga, pero cualquier cosa que se han podido imaginar, lo hice. Cualquier mentira que le hayan podido decir a alguien, lo dije. Y nunca hablé. Nunca pude hablar con nadie y decirle, eso soy. Mi vida fue una completa apariencia. Era la alumna más destacada en el colegio, pero la más podrida en mi corazón. Yo de verdad odiaba. Cuando odiaba, yo odiaba. Odiaba con todo mi ser. Nunca he hablado mucho sobre el odio que había en mi corazón, pero de verdad era un odio muy fuerte. Odiaba a mi madre porque me había abandonado. Odiaba a mi abuela porque no me comprendía. Según mi opinión, estaba en el punto de hacerme, como dicen, agnóstica. Yo pensé que un sacerdote se había inventado la Biblia y que quería hacernos caminar como que todos sean sacerdotes. No creía que era inspirado por Dios. No tuve un encuentro con el Señor. Mi vida se destruyó. Tenía muchos anhelos. Empecé la universidad.
Mi mamá trabajaba en eso de ser curandera y hacer brujerías desde su mamá. Y siempre me acuerdo esa vez cuando ella me enseñó la forma. Y yo comencé a hacer eso y una vez me lo creí. En vez de creer en Dios, me creí que eso era más real que Dios. Porque creo que desde antes yo caminé como en decir algo y que se cumplía, como el declararlo. Y una vez una mujer vino y me pidió algo sobre su marido y yo declaré, como dije, esto va a pasar, pero con la brujería, ¿no? Y ella volvió después ofreciéndome ofrendas, porque dijo, se cumplió, se cumplió. Y yo, ¡oh! Entonces eso es real. Dios no es real. Mate. El Señor realmente me ha sacado de un abismo, de un hueco de mentira, de oscuridad. Es que muchos han escuchado la parte de, un día me arrepentí, nací de nuevo y ahora soy nueva creación. Pero muchos no han escuchado el proceso a eso. El proceso a conocer el amor de Dios. Nosotros no conocíamos su amor. Ni siquiera entendíamos qué era amor. A mis 21 años, no sé por qué el Señor me daba temporadas de 7-7. No sé. A mis 21 años me embaracé de mi hijo Tiago. Tuve muchos pensamientos suicidas. Quise matar a mi hijo. Quise tal vez usar la prostitución para ganar dinero, es que estaba totalmente nublado en mi vida. Todo oscuridad. Tenía tanto miedo que mi papá y mi mamá supieran, que prácticamente supieron cuando él iba a nacer. Y seguía mintiendo. No podía decir la verdad. Ahí me acuerdo cuando Tiago nació y mi familia me dijo que iban a quitarme a mi hijo. Creo que fue la primera vez que cuando lo sentí, pude sentir una vida. Porque en mí no había vida, no había nada, nada. Cada vez estaba empeorando más, empeorando más, empeorando más. Entonces creo que por fin sentí una paternidad, en mi caso una maternidad, cuando lo tuve a él. Pero ¿dónde estaba Jesús en todo eso? En religión, para mí, todavía, porque me sentía conforme yendo a una iglesia. A veces me quebrantaban las canciones, pero después seguía siendo la misma. Estaba en una cárcel realmente, prisionera de mis mentiras, de todo. Tenía un rechazo con los hombres, no sé, era como, yo decía que ningún hombre iba a poder pisotearme. Era tan orgullosa. Y la empecé a pasar súper mal porque decidí llevarme a mi hijo de la casa y ya empecé a ver como, uy, la vida es dura.
estaba recordando a mi jefe hace 2 días y estuve limpiando casas con mi hijo. Meses hasta que conocí a Boris. Siento que pues como tú también. Para mí también es un poco difícil saber qué parte de mi testimonio contar, qué parte de mi vida contar. Y casi todo ya conoce un poco de mi vida, pero tal vez no un poco a profundidad. Y al igual que mi esposa, yo también soy huérfano de padre y madre. Y viví en la casa de mis tíos que llegaron a darme lo básico, ¿no? Comida, techo, estudio. Pero aunque son mis familias de sangre, no tuve mucho amor. No tuve mucho amor. A la edad de 6 años se separaron mis padres. Yo tengo un hermano ahorita que está en La Paz, que recién salió de la cárcel, él es menor de edad, menor que yo. Y él se dio la mala vida allá en La Paz, sin control, sin mi papá, sin mi mamá sobre él. Él se crió solo en la calle. Y hasta el anteaño pasado recibí una llamada de él que estaba en la cárcel de La Paz, pero ya salió. Y yo me crié acá en Santa Cruz, mi padre es de Valle Grande, mi mamá de La Paz. Y cuando llegué a vivir acá a la casa de mis tíos, tal vez no llevé un buen momento, pero me recogieron bien y con el tiempo comenzaron a sentir la carga que era alimentar otra boca. Y con el tiempo, es como cualquier visita, ¿no? Que uno recibe en casa y le dice, sí, servite, sentate, estás en tu casa. Pero si esa visita se queda una semana, uno está, ay, se está acabando el azúcar, se está acabando el pan, ese es mi sofá, ya no tengo mi intimidad. Y uno ya comienza a ver la visita como una carga. Y como yo no tenía dónde ir, bueno, ¿para qué voy a contar todo lo que me hicieron? No tuve amor. Al contrario, tuve lo peor, pero tampoco fue toda mi vida así. Tuve buenos momentos, tuve bastante buenos momentos con mi familia, pero todo lo que me lastimó la vida, ¿no? Por decirlo así, Satanás, tal vez por querer apagarme, se llenó un gran odio y rencor en mi corazón, donde nunca aprendí a amar hasta no hace mucho. Nunca conocí el verdadero amor hasta antes de conocer a Jesucristo, hasta conocer que alguien murió por mí. Y no solamente por mí, sino por todo el mundo. Así que yo también pasé por el alcoholismo, también pasé por las drogas, probé bastantes tipos de drogas que gracias a Dios no me envicié de ninguna, pero del alcohol sí me gustaba bastante. Y con el tiempo mmm, mi corazón se enduró. Y en mi familia, en mi casa, yo decía, nunca, cuando sea grande, no voy a dejar que nadie me pegue, no voy a dejar que nadie me grite. Y ya tengo tamaño y edad suficiente para hacerme respetar. Y en ese momento en mi vida en que no sabía si iba a seguir estudiando o si me iba a dedicar a la música, porque mi hermana mayor que ya murió hace 6 años atrás, ella era dueña de un grupo, un conjunto aquí en Santa Cruz, y yo comencé a trabajar con ella desde muy pequeño, desde los 12 13 años. Era flaquito, no bebía todavía, pero compartía esa oscuridad, esa noche de oscuridad en los boliches, en los locales, en todos lados. Y mi corazón se fue endureciendo, 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 hasta que en una fiesta conocí a mi esposa. Sí. En una fiesta conocí a mi esposa, ya estaba con Tiago de meses. Ujú. Y creo que en ese tiempo nosotros no sabíamos, pero los dos estábamos bien amargados.
con mucha amargura en nuestro corazón. Y creo que algo que en un sentido los dos teníamos era no creíamos en nada ni en nadie. No confiábamos en nada ni en nadie. Porque en nuestro sentido todo fue muy... No había alguien que podía tener nuestra confianza. Yo decidí ser atea. Yo decidí no creer más en Dios. Porque hasta ese momento yo sentía que Él no existía porque toda mi vida era mal. Y empecé, en eso me parezco mucho a mi hijo Tiago, a hacerme preguntas sobre cómo funcionan mis ojos, cómo funciona, cómo me daba esa crisis de existencialidad. Estoy real, estoy aquí. Todo eso en medio de, es importante que lo diga, pero en medio de tanta incredulidad y comenzando a enamorarnos los dos, estaba yendo a encontrarme una cita y de repente escucho la alabanza en una iglesia. Y no sé, solo recuerdo que entré, escuché la alabanza, no canté, no sabía la letra, no sabía nada, pero lloré como nunca había llorado en mi vida, como lloré realmente, agarrado de Tiago. Tiago aquí, yo lloraba, y nada más salí de ahí, nadie me conoció, nadie supo quién era. Y hay una cosa que muchas veces no he contado de mi testimonio, es por qué dejé de creer en Dios al final. Porque cuando yo estaba embarazada de Tiago, yo iba a la iglesia cada día. Rezaba cada día que Él me ayude con esa situación. No sé cuántas veces le encargué a mi hijo a Dios, como yo no sé qué hacer con él, ayúdame, ayúdame. Pero cuando al final todo salió mal con mis papás y cuando estuve en el punto de suicidarme, de quitarme mi vida, ahí dejé de creer que Él existía. Porque en vez de mejorar, empeoró. Y tal vez algo que estaba recibiendo es, tal vez les haya pasado eso a algunos de ustedes, que mientras más se acercan a Dios, pareciera que todo está más mal. Pero ahora lo veo de otra forma, eso. Resulta que Boris era como, su familia era como medio cristiana, pero no sé qué decir sobre eso. Pero muy hermosos ellos, tenían ese como sentir de seguir a Jesús y hablaban sobre Jesús, pero igual no se parecía como lo que me había pasado cuando tenía 7 años. Pero yo diría que una gran parte de las oraciones de su familia, aunque no fueron los cristianos más perfectos, me ayudaron a acercarme a Dios. Pero principalmente fue mi hijo, fue Tiago. A veces quiero decir que gracias a él conocí a Jesús, porque creo que estaba súper mal. Mi esposo tenía que trabajar todo el tiempo, estábamos en un tiempo no teníamos casi nada de recursos, trabajábamos mucho, mucho, mucho. Y recuerdo que cuando no teníamos una vez donde vivir, yo agarré y le dije a Boris como, ve, aunque sea tienes que robar, como tan mal estaba que me pequé mucho de nunca poner mi confianza en Dios, porque no lo conocía, nunca lo conocí. Después de ese tiempo nosotros empezamos a madurar, estábamos cuidando a nuestros hijos, trabajando mucho, no veía a Boris, estaba tan enojada con mi familia, con mi padre. Mi padre hizo algo conmigo que me hizo pensar muchas cosas mal, la amargura se triplicó. Y después decidí alejarme de todos, aislarme. No quiero hablar con nadie, no quiero ni su familia, ni mi familia, nada. Vamos a ser solos. Como si eso fuera
No sé qué me pasaba en mi mente en ese tiempo, pero literalmente mi esposo no estaba en casa. Entonces me sentía muy sola con mis dos hijos. A veces cuando llegaba borracho, yo rezaba. Y yo decía, Señor, aunque no se lo merece, tráelo, por favor. Tráelo con vida. Y cuando él lo traía, yo, gracias, Señor. Pero, ¿por qué llegó borracho? No conocía la fe. Y mi hijo Tiago me empezó a decir, mamá, ¿quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Existe? Las preguntas que yo dejé de hacerme, las preguntas que yo me hacía de niña, me las empezó a hacer él. Y yo tan fácil, ¿no? Lo voy a llevar a una iglesia para que le enseñen allá, porque yo no podía responderle, porque yo ya no creía en él. Entonces llegamos a esta iglesia, media jovial, con muchos niños, y el pastor era un señor que hablaba en portugués y algo sobre el portugués conmigo, pero yo, no le entiendo nada. Y el hijo del pastor, que hoy es mi amiguito, dice que yo tenía mi cabello así y que parecía como un emo resentido, así dijo. Uy, esa mamá es súper mal. Siempre me acuerdo a Tony diciéndome eso, hermana, es que usted estaba súper mal cuando llegó. Y yo, es que estaba muy enojada con el mundo. Y digo que tuve mi primer encuentro con Dios. El Señor llamó mi atención con sanidad verdadera. Estaba a punto de operarme de mi vesícula y creo que Boris en ese tiempo, para él creo que fue ministrarle con mi enfermedad, ¿no? Como algo que a él no le gustaba era verme enferma. Estaba muy enferma de mi vesícula y un hombre llegó y oró, ya saben, sobre sanidad. Yo toda incrédula pasé y recibí sanidad. Y algo dentro de mí me dijo, esto es real. Esto es real. Dios es real. ¿Por qué dejaste de creer en mí? Entonces empecé a creer, decidí bautizarme. Bueno, el Señor me sanó, entonces Él es real, te bautizo. Pero hay algo que yo dije en ese momento. Yo mencioné y dije, Señor, yo quiero perdonar a mi familia y quiero que me perdones. Creo que fue la primera vez que Dios me hizo ver que no era la víctima y que yo también tenía que pedir perdón a Dios. Entonces, en ese encuentro de sanidad, y se puede decir que ya decidí entregar mi vida, decidí hacer lo que me habían dicho, mi bautizo fue bonito, y aunque todo parecía como... y creo que también a través de esa sanidad tú creíste y decidiste bautizarte conmigo. ¿Quieres hablar algo? Sí. Antes de llegar a la iglesia y porque de niño iba a la iglesia también, la evangélica, y todo era bonito. Para mí era una fantasía, porque en mi casa era aburrido, entre pelea, entre maltrato y partes bien también. La iglesia era como una distracción para mí de bien. Pero quiero adelantar un poco. El año pasado fui a visitar a mi papá con John y pude charlar con él después de 34 años de vida mía. Nunca tuve una charla con mi papá de preguntarle cómo conoció a mi mamá, cómo fue que formaron una familia. No sabía y no sé mucho de mi papá ni de mi mamá. Pero hay algo que me quebrantó eso el año pasado, cuando visité a mi papá y él se pudo abrir bien con nosotros, y él me contó que asistía a una iglesia, a las asambleas,
y que él antes estuvo en el mundo de la drogadicción, estuvo en el mundo del alcoholismo, y que cuando entró a esa iglesia, el Señor lo transformó. La verdad no me dijo cómo fue la cosa, no sé cómo nació de nuevo ni nada de eso, pero lo que sé es que mi papá, él antes, con la iglesia con estaba, la iglesia lo comenzó a mandar a los pueblos. Y él comenzó a evangelizar, él comenzó a predicar y era como un misionero, eran dos. Y mi padre comenzó a decirme donde ellos iban, la gente se llenaba, donde ellos predicaban, había muchos quebrantados, pero le tocó ir a un viaje misionero a La Paz, al lado de Tipuani, una zona minera, donde muchas personas entregan su vida a Satanás, los trabajos, mucha brujería. Y dice que mi papá conoció a mi mamá en ese pueblo y que cuando se juntó con ella no volvió más a predicar, no volvió más a salir a evangelizar. Y esa misma noche yo recibí del Señor que me estaba dando lo que a mi papá le dio, en la tarea de salir a llevar su reino. Y la verdad yo nunca me imaginé ser cristiano, nunca me imaginé ser misionero, no me imaginé nunca estar en los caminos que estoy. Y esa noche el Señor me dijo, vas a terminar lo que tu papá no pudo terminar. Y algo que me viene a la cabeza es, no sé si mi padre va a terminar bien. Y después de eso pasó muchas cosas en nuestra vida como familia. Pero les cuento que yo, después de haber nacido de nuevo, seguía con el corazón duro, seguía con la soberbia. Y fue algo tan hermoso que hizo el Señor en nuestra familia, que la verdad en la Biblia habla del bautizo, ¿no? Del Espíritu Santo y del bautizo en arrepentimiento. Pero fue un bautizo en amor que recibí yo y mi familia hace el año pasado, que transformó mi corazón, transformó mi manera de ser papá, de ser hermano, de ser cristiano, de ser vecino, de ser lo que sea. Y tal vez quieres hablar. Creo que queremos enfatizar en nuestro testimonio, y ya ustedes saben que estuvimos en la iglesia, se puede decir, algunos años, pero no quiero decir engañados por las personas, sino engañados nosotros mismos. Porque dice que nosotros somos luz en medio de la oscuridad. Pero ya se dan cuenta, o sea, de la incredulidad, creer en Dios, comenzar a creer por una sanidad, pero todavía sentir que no es real. Eso era raro para mí, porque aunque ya estaba en la iglesia, ¿por qué no sentía que era real? ¿Por qué no sentía que era real, como decía ahí? Creo que algo que nosotros nunca tuvimos fue amor. Teníamos una forma de decir que amábamos, pero el amor de Dios no lo tuvimos. Ay. Estuvimos en la iglesia creyendo que, no sé, que eso era todo lo que teníamos que hacer. Y nuestra vida no estaba en la luz, no estaba en la luz para nada. Eso de ser luz en medio de la oscuridad, muchas veces lo escuchamos, ¿no? Pero brillamos con esa luz. Yo no sentía así. Y una vez en la iglesia en la que estaba ese tiempo, como que nos invitaron a entrar en la cárcel. Y algo que yo había dicho claramente era, en la cárcel no voy a entrar.
En la cárcel no. Pero fuimos y, ¿saben? Siento de decirles algo muy chistoso. Todos estaban muy enfocados en los ataques. Porque cuando empezamos a cantar esa vez con los niños, yo era chistoso porque yo estaba en un grupo de adoración de niños. Gracias, Señor. Y estábamos cantando y se cortó como 2 veces la luz y todos estaban, ¡uy, el ataque! Y yo decía, ¿cómo pueden creer tan fácilmente en el enemigo? Y no pueden creer que Dios es como dice la Biblia. Salí de la cárcel como él me estaba esperando con mi tía y mi tía, ¿cómo es posible que estabas en la cárcel? Me acuerdo. Y de repente estábamos creciendo ahí, éramos los cristianos de domingo. Y llegaron unos americanos ahí, diferentes. Algo era diferente en ellos. Tenían sus 3 niños. Igual eran diferentes. Y yo pensando, seguramente son unos robaniños. Pero ¿qué hicieron? A mi pensamiento me dieron amor. Un amor que vino en unas flores. Un amor que vino en un... Ay, me encanta el look de Paola, la hermana Paola. Era raro porque yo siempre veía, yo observaba a John, yo observaba a él y yo sabía, no está satisfecho, pero no entendía por qué. Yo dije, seguro no cantamos bien. Pero un día él se acercó y me dice, algo no está bien aquí, ¿te das cuenta? Y yo, sí. ¿Y qué vamos a hacer? Nada. Porque yo sentí nada podemos hacer. Podemos darnos cuenta. Pero yo pensé que nada podíamos hacer. Nos empezamos a relacionar con ellos y yo quisiera decir que por primera vez sentí personas cerca de nosotros que no esperaban nada de nosotros. En ese tiempo vivíamos en una casa que nos habían dado y antes de eso un hombre nos habló sobre que qué bueno era no tener nada porque así pueden servir al Señor 100%. Y nosotros como, ajá, no sé si queremos eso, pero amén, ¿no? Amén, hermano. Pero a veces decimos ese amén a medias, ¿no? El Señor nos empezó a llamar la atención. No fue fácil en ese tiempo, no fue fácil. Me acuerdo que tuvimos que tomar muchas decisiones sin pensar mucho, guiados por algo que no conocíamos. Era como solo decir sí sin pensar mucho, sin conocer mucho a esas personas, sin saber, en serio, yo alguna vez creí, si un día ellos quedan sin nada, yo los voy a alojar, como tenía ese sentir en mi corazón, porque no sé por qué yo me identifiqué con ellos, aunque no hablaban lo mismo idioma, no pensaban igual que nosotros, pero fue por primera vez que me sentí, estoy en mi lugar. No me sentí así con mi familia, ni con la familia de Boris, ni con los de la iglesia ya. Con ellos sentí, creo que estoy donde tengo que estar, porque me siento que aquí soy alguien y puedo ser quien soy. Me conocieron mis peores rabietas, mis peores pataletas y tanta paciencia tenían con nosotros. Eso realmente fue amor. A veces yo no entendía cómo me soportaban todas mis, ay, me fue mal, todas mis quejas.
Y una vez alguien me habló sobre el maná del cielo, sobre bendiciones que yo no conocía. No me hablaban sobre riquezas, ya saben, ¿no? A veces la iglesia como vas a prosperar. Ellos me hablaban sobre riquezas eternas como el amor de Dios, el reino de Dios. Ya voy a pasar a decir que me di cuenta que estaba en la iglesia y todavía era esclava del pecado, porque no había perdonado a mis padres, nunca me había arrepentido. Seguía creyendo en otras cosas, no solo en Dios. Tenía algunos ídolos. Y llegó un momento donde nuestro matrimonio casi quebró. Mi esposo dejó el alcohol antes de nacer de nuevo. Y creo que fue un paso de fe de los dos para conocerlo. Creo que sí. Porque alguien me dijo, si no tiene fe, ¿cómo va a dejarlo? Usted crea y va a llegar a su casa y él no va a estar borracho. Y pasó. Entonces Dios me mostraba que él era real. No porque había visto una prédica, sino porque el Señor usaba a algunas personas para que yo crea en él. Entonces, en medio de todo ese relacionamiento con nuestros amigos, trabajando en el ministerio y todo lo demás, nos compartieron el Evangelio. Aunque sabíamos mucho de eso, no sabíamos, porque nos dimos cuenta que los dos íbamos rumbo a la muerte. Cuando vi eso, cuando vi el Evangelio, yo sabía, no estoy salvo, mi vida no está en la luz, y aunque estoy en la iglesia, estoy mal. Creo que fue como mi oportunidad y la única, diría yo. Y es como que sentí, si no es hoy, no va a pasar nunca. Pero tenía una convicción que nunca había sentido en toda mi vida. Y sentí como desde ese instante solo quería confesar todo. Salí de la casa de mi amigo que me había compartido el Evangelio y yo solo quería confesar todo. Al día siguiente me nací de nuevo. Fui libre. Quiero decir que principalmente el Señor empezó a obrar en mí, pero cuando fui libre yo pude reconocer que fui libre en ese instante de mi nacimiento, de la mentira, porque no pude mentir más. Hay libertad, me pasó a mí. Pero pese a todo esto, y ahí quiero llegar más que todo, aunque ya había visto el reino de Dios, había visto milagros, ahora sí podía creer, esto es real, está pasando. Mi corazón todavía le faltaba algo. Y no sé si les suena ese versículo que dice que aunque hagamos el mejor, aunque adoremos el mejor, y de repente es sin amor, es solo como un címbalo retonante. Y me di cuenta que yo no tenía el amor del Señor realmente. No tenía una intimidad con Él. ¿Hablamos del amor? ¿Ya? Sí. Bueno, sentimos que esto era lo que teníamos que compartir y también hablarles un poquito sobre el amor. El amor se puede manifestar en muchas formas, pero algo que recibimos muy claramente con Boris, con reprensión y también con amor, con el amor de Dios, es que sin ese amor no podía haber intimidad. Es que no puedo hablar mucho sobre relaciones de parejas, ¿no? Aquí hay jóvenes. Pero sin amor no hay intimidad.
Y el Señor nos hizo ver en una forma, a mí y a Boris, aunque ya estábamos andando como hijos, que necesitábamos de ese amor. Que no sabes cómo recibirlo, no sabes cómo pedirlo, ni siquiera sabes cómo fingirlo. Ese amor se recibe. Pero cuando algo está ocupando ese lugar de ese amor, es difícil que entre. Entonces, literalmente, nosotros tuvimos que soltar mucho para recibir el amor. Yo diría todo. Todo nuestro pensamiento, nuestro querer, nuestros sueños, nuestros pensamientos. Entendimos que lo que Jesús hizo por nosotros, aunque fue de gracia, por nosotros requería todo. Que si nosotros queríamos esa sanidad de Dios y no estábamos quebrantados, es que es difícil quebrantarse si no podemos sentir el amor de Dios. Y sentíamos hoy día que teníamos que compartir, que muchos de nosotros pueden estar como estuvimos yo y Boris, sin ese amor de Dios. Porque la Biblia dice que el amor todo lo perdona. El amor todo lo soporta. El amor cubre multitud de pecados. Amar a Dios con todo tu corazón, para que ames. Mucho es sobre el amor. Entonces, de repente, estamos aquí y yo no sé qué es exactamente que tenemos que decir. Solo que queríamos decirles que si en alguna forma ustedes sienten que estuvieron como estuvimos nosotros, quiero que sepan que sin ese amor va a costar mucho que puedan perseverar. Las pruebas van a parecer maldiciones para su vida. Difícilmente lo van a poder ver como si fuera el amor de Dios por nosotros. Cuando venga la disciplina, vamos a sentirnos castigados. Cuando alguien nos exhorte, vamos a sentir muy ofendidos. Porque cuando no hay amor, todo es ofensa. Cualquier palabra es ofensa. Pero cuando estamos en ese amor, caminamos con autoridad. Sin amor, no hay autoridad. Todos aquí tienen autoridad si tienen ese amor, el amor de Jesús. Entonces, un día creo que como que escuché, aquí está el trono y en el trono hay muchas cosas que no soy yo. Por eso es que ahora tienes que sacarlo. Entonces empecé a sacar mis hijos, mis sueños, mis pensamientos. Y empecé así. El que más me costó sacar fue mi nueva familia. Es que con Dios, cuando piensas que está todo mejor, de repente, ahora está iniciando. Es como
Parece que ya vamos a, como se dice, coronar, y de repente está iniciando otra vez. Y de repente no sabemos, ¿pero acaso no teníamos que hacer esto? Ahora vamos a hacer esto. Porque el Señor no quiere que nadie esté en su trono. No quiere que nada esté en su trono. Ni un lugar, ni una persona, ni un pensamiento, ni un sueño. Entonces, cuando nosotros decimos que dejamos todo por el Señor, tiene que ser una palabra muy pesada. Porque estamos dispuestos a dejar más por Él, hasta nuestra vida. Muchas veces yo me imagino momentos cuando yo realmente soy una luz en medio de la oscuridad. ¿Cuál es mi oscuridad? ¿En qué oscuridad estoy brillando? ¿Cuál es el lugar más oscuro donde estoy brillando? ¿Cuál es esa oscuridad donde puedo brillar? ¿Dónde es el lugar donde no hay la sal del mundo? ¿Y qué tal si me aventuro a ser la sal de todo el mundo y a ser la luz en medio de todas las oscuridades y no tengo amor? Porque sin amor no hay intimidad. Solo siento de terminar diciendo, no sé por qué hablé todo esto hoy día. No me siento ni poderosa, ni con el mejor conocimiento, ni siquiera sé todos los versículos de la Biblia. No soy una buena lectora, pero sí puedo decir con certeza que yo amo a un Jesús que nunca antes conocí como hoy día. Y es un Jesús que está clavado en mi ser, que nada, ni aunque pase por el fuego, me puede hacer dudar de su amor. Porque mi vida es el reflejo de ese amor. Porque solo uno que sabe reconocer de dónde el Señor lo ha sacado puede saber que Dios lo amó tanto, tanto, como para no volver atrás, nunca más. Entonces yo sentí que el Señor me habló algo sobre orar juntos. Y que, en serio, tal vez están aburridos de escucharnos y está bien, pero quiero animarlos. El amor del Señor no es algo que podemos fingirlo ni copiarlo, es que lo recibimos de Él. Y cuando está en nosotros, tenemos autoridad. Y solo por ese amor en intimidad, un lugar donde podemos entrar cada vez que queremos, vamos a conocer más. Entonces a mí no me va a desanimar tan fácilmente una gripe, una tribulación, una prueba. Reconozco que soy débil. Pero eso no me da derecho a rechazar
el amor que me dio Dios de gratis. Entonces yo siento que en alguna forma alguien se puede sentir identificado con eso. Y sentí que para recibir ese amor teníamos que quitar del trono en el que está solo Dios todo. Entonces, siento de decir, si no pueden ver qué es, o si ya se sienten seguros que tienen ese amor, que puedan preguntarle a Dios si hay algo que está en tu trono, Señor. Ayúdame a rechazarlo y quitarlo. Y solo tú estás en el trono. Entonces siento como de tomarnos un tiempo solo con el instrumental y recibir.